¿Están listos? Podemos empezar. Vale. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otro miércoles del Gran Continuo. Es un placer para mí, como siempre, moderar estos eventos. El de hoy titulado Brasil, año de elecciones. Las elecciones generales en Brasil tendrán lugar el 2 de octubre de 2022 para elegir a su nuevo presidente, al vicepresidente y al Congreso Nacional. Y nos preguntamos si habrá nuevo presidente. Lo más probable para los comicios de octubre es un duelo entre el izquierdista Lula y el ultraderechista Jair Bolsonaro, que aún no se han declarado oficialmente candidatos. Como revancha del cara a cara que no pudo darse en 2018 por la anulación de la candidatura del líder Partido de los Trabajadores por un tribunal. Con 76 años, después de dos mandatos presidenciales, 580 días en prisión, la anulación de sus condenas, Lula está de regreso y lidera las encuestas con mucha ventaja en un país minado, pudiéramos decir, por la inflación y la pandemia. Hace unas horas en Twitter Lula publicaba esta frase: una lista presidencial depende de dos factores, que yo decida ser candidato, lo que haré entre febrero y marzo, y que Alckmin vaya a un partido que se alíe con el PT. Si vuelvo a gobernar este país, haré más de lo que hice. Entonces, para conversar, dialogar sobre los desafíos, el impacto geopolítico, los riesgos y el lugar de Brasil en el mundo, recibimos hoy a Emir Sader, profesor de Sociología de la Universidad de Río de Janeiro, a Silvia Colombo, corresponsal del FOLA de Sao Paulo para América Latina, y a Nayara Galarraga Cortázar, corresponsal del país en Brasil. Muchas gracias a los tres y bienvenidos al miércoles del Gran Continuo. Entonces, para comenzar, me gustaría hacerle una pregunta general a ambos, a los tres, perdón, para que reaccionen y que podamos ir discutiendo sobre las perspectivas futuras de estas elecciones presidenciales. Como saben, normalmente basamos nuestros miércoles en un artículo que ha salido publicado previamente y justamente se trata de la transcripción del discurso reciente que dio Lula da Silva en su última visita a Sciences Po París. Aquí Lula hace referencia a las condiciones en las que se encuentra el país bajo el mandato de Bolsonaro, se refiere a la destrucción de los sectores de ingeniería, el petróleo, gas, la erosión de las finanzas públicas, la desconfianza que da a los inversores, pérdida de derechos laborales, civiles, por citar numerosos ejemplos de cómo se hacen, los cuales consideran ustedes o identifican como principales desafíos para el próximo mandato presidencial en Brasil. Y si les parece, le doy la palabra a Emir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que lo más importante es la reconstrucción económica del país. Hay una recesión profunda, había una expectativa de que hubiera una recuperación, no hay ninguna expectativa. La proyección para este año entre 0.2 y 0.3, después de varios años de recesión. Entonces la situación económica es desastrosa con las consecuencias sociales que hay. La mayor parte de los brasileños vive en situación de precariedad. Entonces no es solo el tema de desempleo. Los que trabajan sin cartera de trabajo, sin derechos, sin nada. Entonces la recuperación económica y social yo creo que va a ser el desafío más grande, para lo cual es necesario no solo voluntad y apoyo, sino también recursos. Probablemente entonces la reforma tributaria, así como en otros países también se plantea, será un tema esencial, aliado a apoyo de inversiones privadas. Y ahí la idea de alianzas que puedan abrir la lista de Lula hacia sectores de centro derecha incluso. Muchas gracias, Emir. Silvia. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes de todo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Emir sobre la parte económica, seguro es la parte más desafiante, ¿no? Habrá que recordarse que cuando Lula asumió por primera vez, las condiciones económicas eran otras,
él agarró un periodo de boom, ¿no? De las commodities, de un crecimiento de Brasil muy grande, lo que benefició mucho sus políticas, sus muy buenas políticas de inclusión social y todo lo que vino principalmente en su primer mandato, ¿no? Esas condiciones ya no van a estar si él agarra la presidencia el año que viene, porque estamos ya en un otro mundo, en otra situación económica, y ese es el principal desafío. Yo creo que también él tendrá un desafío en conciliar o por lo menos hacer con que los brasileños vuelvan a convivir mejor después de tantas divisiones causadas por estos años de bolsonarismo, ¿no? El nivel del debate político, de lo verbal a lo físico, está muy encendido, muy inflamado, ¿no? Y eso creo que es una peculiaridad de estos años del bolsonarismo. Entonces Lula también tendrá que llevar adelante algún tipo de señales, de estrategia para que no haya más tanta polarización política, pudiendo llevar incluso a algún tipo de consecuencia más violenta. Eso es un desafío para él. Y otra cosa que creo que él tendrá que rever es un poco sus relaciones en Latinoamérica, que también en los años en que él gobernó tenía una característica y hoy tiene otra. O sea, suena bastante fuera de tono hoy día que Lula siga apoyando a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, ¿no? Aunque haga puntuaciones ahí, resalvas, pero sí él sigue apoyando regímenes que están violando derechos humanos. Y eso creo que es un discurso que él tendría que cambiar si quiere seguir teniendo una buena relación en la región, que necesita líderes. Muchas gracias, Silvia. Justamente me gustaría que profundizásemos en estos aspectos, esta idea de las commodities, cómo ha cambiado desde el punto de vista del contexto y lo que se necesita ahora, ya no solamente como Brasil como exportador de materias primas, sino como exportador de valor agregado, y luego obviamente las relaciones con el resto de América Latina y el resto del mundo. Nayara, ¿cuáles considera usted que serían esos principales desafíos para el próximo mandato presidencial? Estoy claramente de acuerdo con Silvia y con Emir en que la economía va a ser la prioridad alfa, claramente, de quien sea el próximo presidente de Brasil. Muchísimas gracias por invitarme, por cierto. Y entonces, sea Lula o sea Bolsonaro, su prioridad va a tener que ser eso, poner en marcha, reactivar la economía y lograr que definitivamente tome vuelo, porque venimos de muchos años de un crecimiento muy anémico, incluso de recesión. Y sin duda reconstruir las relaciones, intentar limar esa polarización que tiene desgarrada la sociedad brasileña. Y más allá de las relaciones, que habrá que ver cómo se reconfiguran las relaciones en América Latina, entiendo que Brasil va a tener que decidir también dónde quiere ubicarse en este creciente enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Si Lula fuera el próximo presidente, él es un habilidoso equilibrista, pero quizá estamos llegando al momento de definirse. Y el mundo cada vez exige más definición y los factores son más complejos, las situaciones son mucho más complejas de lo que eran hace 40 o 50 años. Entonces, bueno, en cualquier caso tenemos tiempos desafiantes por delante. Quedan 8 meses para las elecciones y en mi corta experiencia brasileña, que es solo de 3 años, siempre hay un amplio margen para la sorpresa, porque las encuestas parecen muy sólidamente indicar una clarísima ventaja por parte de Lula, pero ya veremos. Así es. Emir,
existe la posibilidad de que otros candidatos de izquierda e incluso jóvenes en Brasil, fuera del Partido de los Trabajadores, emerjan como posibles contrincantes del lulismo. Y una vez en el poder, Lula, ¿cuáles serían esos clivajes políticos internos, esas divisiones a las que se enfrentará, justamente haciendo referencia a estos elementos de polarización a los que se referían Nayara y Silvia, a los que se enfrentará Lula más allá de las acusaciones de corrupción que ya conocemos? Bueno, los intentos de candidato de llamada tercera vía no son candidatos de izquierda, ¿no? El que más se presentó fue Sergio Moro. Por lo tanto, es un candidato que viene netamente a la derecha, a Lava Jato, etcétera, que tampoco ha logrado decolar, no ha tenido los apoyos que esperaba, al contrario, está siendo muy objeto de ataques, etcétera. Entonces, de alguna manera, la polarización Lula-Bolsonaro está consolidada. La duda más grande es si Lula gana en primera vuelta o si habrá una segunda vuelta, ¿no? No hay, Lula de alguna manera ha unificado en un conjunto de la izquierda. No solo eso, ha unificado el conjunto del campo democrático. Esta semana Lula tiene una cantidad de contactos para decirle muy claramente, simbólicamente, por una parte con Cardoso, por otra parte con Boulos. Ya no voy a hablar de los contactos que ha hecho, ¿no? Pero digamos, tiene un amplio apoyo político para poder gobernar. Entonces creo que las dificultades van a ser esas que hemos mencionado y además restablecer un clima de diálogo político, de debate político en un marco democrático. Que Lula yo creo que en este momento no está tan empeñado en ganar votos para la elección, sino de ganar apoyos para gobernar. Eso es lo que más le interesa, no solo política de gobierno, sino también un clima político, incluso mayoría parlamentaria, para poder tener consensos nacionales, ¿no? Yo creo que el marco internacional que se ha mencionado es muy favorable. Por primera vez, probablemente, Brasil, Argentina y México tendrían gobiernos convergentes, cosa que nunca ha existido anteriormente. Ya ni hablo de la posibilidad de que Petro gane en Colombia, la victoria en Chile, etc. Entonces el marco internacional es mucho más favorable de lo que era anteriormente. Claro, el tema de China, etc., está definido por la realidad concreta, ¿no? La prioridad de tratado de libre comercio con Estados Unidos ya no es prioridad. La economía brasileña tiene su parcero más importante en China y Lula tiene relaciones muy amplias, muy fáciles con China. No es que tenga que optar por uno o por otro, pero una realidad concreta de que la economía brasileña depende de los intercambios con China, lo que tiene que fortalecerse América Latina para tener un intercambio y mejor relación de fuerza con China, para que pueda imponer también sus intereses, lo cual también será un resultado de una alianza Brasil-Argentina-México que probablemente sucederá. Vale, no sé si les parece, y continuando con esta idea que nos trae Emir, Silvia, el expresidente Lula ha dicho que Brasil no tiene justamente una cultura antiamericana y ciertamente tampoco anti-China. Lo constatamos en sus mandatos anteriores. Sabemos que en términos de inversiones se va a presenciar un cambio en el enfoque de la infraestructura tradicional a una infraestructura mucho más tecnológica y que ese interés chino no se limita solamente a Brasil, sino que se extiende al mercado latinoamericano en general. ¿Creen ustedes que Brasil podría jugar un rol de producción en términos de normas para regular estas inversiones chinas y sentar bases sobre alternativas mucho más equilibradas de inversión en la región? Bueno, yo creo que con relación al enfrentamiento que hay entre China y Estados Unidos por el comercio mundial, como dijo Nayara, Lula se está haciendo el equilibrista, de hecho, y va a seguir haciéndolo mientras sea posible, ¿no? Con este discurso que está en este artículo y está en todos sus afirmaciones desde entonces, ¿no? Que hay que tener relaciones con todos, ¿no? Yo soy un poco más escéptica con relación a esa posibilidad de unir Latinoamérica para hacer cosas en bloque, ¿no? Primero porque, bueno, no me voy a extender demasiado acá, pero doy el ejemplo de la pandemia, ¿no? Hace más de 10 años cubro la región y
siempre se escucha hablar de que Mercosur sí, Mercosur no, o Alianza del Pacífico sí, o que CELAC, o que UNASUR, o que... Bueno, los intentos hay de varios tipos, está el PROSUR, y se hacen reuniones y se hacen acuerdos, pero basta con que aparezca una pandemia, como apareció la del coronavirus, y ningún bloque ayudó a nadie entre el bloque, ¿no? Y los bloques también suelen, por lo menos el Mercosur suele ser muy ¿cómo puedo decir? Reacciona mucho al tema ideológico más que al tema comercial, ¿no? Entonces, yo no sé si esta alianza tan natural que podría darse entre Argentina, Brasil y México por ser presidentes de izquierda, pongo comillas acá porque no sé si los mexicanos estarían de acuerdo en decir que López Obrador es un presidente de izquierda, viene siendo muy criticado por la propia izquierda mexicana, ¿no? En Argentina el peronismo siempre bastante dudoso en términos de determinaciones, así de rótulos, aunque sí Alberto Fernández y Cristina Kirchner quieran mucho a Lula, él estuvo acá recién y todo eso. Pero yo no creo que exista hoy un clima para volver a revivir estos grandes bloques como UNASUR, como la CELAC, que Lula está propagandeando, como para hacer las cosas con una América Latina unida. Eso me parece un poco romantismo, pero no sé, hay que ver cómo será su principio de gobierno. No sé si Nayara quisieras profundizar en este elemento, cuáles podrían ser aquí las expectativas para organizaciones como Mercosur, UNASUR, la CELAC, con la vuelta al poder de Lula en un contexto político distinto, en el que además se espera un giro a la izquierda, pero este giro se le ha llamado de baja intensidad, porque el contexto ha cambiado completamente al del año 2000, a diferencia de la década del 2000. Me parece que no me puedo yo adentrar, no sé lo suficiente del contexto latinoamericano, estoy tan enfocada en Brasil y Brasil ya me abarca tanto que me parecería osado. Estoy segura de que Silvia tiene una perspectiva muchísimo más amplia y probablemente Emir también. Yo, como les suelo decir a mis jefes, tengo bastante con Brasil, que ya tiene mucha tela. En cualquier caso, lo que creo que vamos a tener que ver es... ¿quién es la pareja de baile de Lula para esta elección? Parece que va a ser Geraldo Alckmin, pero ya veremos cuando eso se concrete por un lado, y ahí también veremos la letra pequeña de, no sé hasta qué punto habrá concreción o no, pero bueno, cuál es el programa más allá de la defensa de los principios democráticos y de aspirar a repetir los éxitos o digamos las políticas más exitosas del PT en los 16 años de gobierno. Como apuntaba antes Silvia, la coyuntura económica es muy distinta, por lo tanto replicar aquellos éxitos no va a ser tan sencillo. Las cuentas públicas están en muchas peor condición, hay un techo de gasto, en fin, la coyuntura es bastante más cuesta arriba. Entonces, todavía queda mucha campaña electoral. Vamos a ver cuál es la definición de quién va a ser el candidato a vicepresidente, que por lo que se habla parece que va a ser un varón. No oigo yo ningún nombre de mujer. Y a partir de ahí, cómo se configura el programa y la campaña. Lo que pasa es que va a ser una campaña, entiendo que muy extraña, porque a la dificultad de hacer campaña en un país tan grande y tan diverso, viniendo de una campaña electoral donde de repente las redes sociales adquirieron una importancia capital, cosa que fue sorpresa para todo el mundo. Ahora estamos enfangados en un ecosistema de fake news, de desinformación, que el efecto distorsionador de eso a mí me resulta muy difícil predecirlo, es muy difícil de medirlo, es aún más difícil neutralizarlo. A eso se une
la distorsión que supone hacer campaña en un país con pandemia todavía, sin poder hacer grandísimos actos. Entonces, vamos a ver cómo transcurren estos meses. Y espero que pronto vayamos teniendo definiciones. Parece que decíais, ¿no?, que para febrero o marzo dice Lula que va a confirmar si va a ser candidato. Bueno, me parece que esa es la parte menos sorprendente de todas, pero a partir de ahí veremos. Todo lo demás podría ser sorpresa, sí, sobre todo en un contexto justamente de denuncias de noticias falsas, de desinformación y de distorsión de la realidad. No sé si, Emir, quisieras responder a la pregunta anterior también en relación a las perspectivas o expectativas para organizaciones regionales en América Latina, teniendo en cuenta que se echaba mucho de menos un liderazgo en la región que pudiese movilizar nuevamente a estos organismos regionales que han quedado en una especie de impasse en los últimos años. Bueno, ¿qué es lo que podrían tener en común gobiernos como México, Brasil, Argentina, ya sin hablar de Colombia, por ejemplo? Yo creo que es el antineoliberalismo. La política fundamental del capitalismo en las últimas décadas ha sido la política neoliberal. Los gobiernos han tenido éxito, sobre todo en la primera década, en parte de la segunda década, por políticas antineoliberales. ¿Qué es lo que significa? Primero, priorizar políticas sociales y no el ajuste fiscal. El continente más desigual del mundo, y Brasil es el país más desigual del continente más desigual, priorizar políticas sociales es fundamental. En segundo lugar, resgate el papel activo del Estado. Ya no la idea de la centralidad del mercado, sino el Estado induciendo el crecimiento económico, induciendo políticas sociales. Y en tercer lugar, no priorizar tratados de libre comercio con Estados Unidos, sino al contrario, programas y proyectos de integración regional e intercambio sur-sur, particularmente con China, ¿no? Entonces son un conjunto de políticas que yo creo que unifican Brasil, Argentina y México. La izquierda del siglo XXI, en mi opinión, es antineoliberal. En ese sentido, estaría plenamente López Obrador, estaría Alberto Fernández, estaría Lula, estaría Petro, estaría el presidente de Bolivia, de Perú, etc. Entonces, en ese marco amplio, yo creo que hay un espacio de unidad como nunca había habido anteriormente. Si se dará en CELAC o no, etc., se verá. Además, tiene muy buenas relaciones Lula, López Obrador y Alberto Fernández, ¿no? No solo el viaje de Lula a Argentina lo ha considerado, sino el viaje de Alberto Fernández en plena campaña electoral, vino a visitar a Lula preso, ¿no? No le importaba, digamos, que eso pudiera afectar. Además, relaciones buenas de Alberto Fernández con López Obrador. Yo creo que son gobiernos, desde ese punto de vista, progresistas, si quiere decir de izquierda o no, pero está claro que son antineoliberales, y eso es la referencia fundamental, a mi juicio, para la izquierda en el siglo XXI. Silvia, no sé si ahí pudiese contrastar un poco, balancear esta respuesta de Mir, sobre todo con el margen de maniobra que se podría tener con el ascenso de Lula al Palacio de Alborada, teniendo en cuenta los gobiernos de izquierda, pero de baja intensidad, como mencionaba antes, en Chile, Argentina, Panamá, Perú, Honduras, México. No sé si algo más a acrescentar, que de verdad la situación es otra comparada a cuando Lula asumió la primera vez, ¿no? Y yo estuve cubriendo su visita acá en Buenos Aires y él habló para una Plaza de Mayo llena de gente, llena de apoyadores, lo que es una cosa bastante admirable, ¿no? Que un expresidente de Brasil le hable a una Plaza de Mayo en el centro de Buenos Aires a muchos apoyadores desde Argentina. Y el corazón de su discurso fue mucho de hablar nuevamente de la patria grande, ¿no? De la idea de que si todos tienen un pensamiento parecido, si tienen puntos en común, como había en ese entonces entre él, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, América Latina iba a ir mejor, ¿no? Entonces lo que me parece que él está
haciendo como estrategia de campaña es construir esa narrativa que está basada en hechos reales. Hubo muchas mejoras económicas y sociales en todos esos países cuando estos presidentes asumieron. Pero el tema principal es que que pasó el tiempo, las coyunturas cambiaron. Estos países, por su vez, pasaron por transformaciones y tienen sus contextos también distintos, ¿no? Entonces, no sé si basta con que él vuelva a la presidencia para como prender de nuevo esta máquina que como medio comandaba él y Chávez de líderes de Latinoamérica, ¿no? Y tampoco sé si es una izquierda tan parecida, ¿no? Yo dudo mucho, aunque Emir piense distinto con relación a López Obrador. Esa es otra discusión. Respeto tu opinión, podemos debatir eso bastante tiempo acá, pero las izquierdas de ahora son izquierdas distintas entre ellas, ¿no? La izquierda de Boric va a ser distinto de la izquierda de Luis Arce, que va a ser distinto de la izquierda de López Obrador, y yo creo que ahí entramos un poco en el terreno de la futurología. No sé si es una izquierda que va a querer, como sus líderes del pasado, de esa época de Lula, Chávez, que eran líderes fuertes, construir un proyecto único, antineoliberal y todo eso, o si justamente por las crisis políticas, crisis económicas que van a tener que enfrentar, no van a estar volcados a sí mismos antes de todo, ¿no? Ahí es la futurología y periodistas no son buenos futurólogos. Haciendo predicciones. No, pero sí, estoy completamente de acuerdo y justamente hoy entrevistábamos, uno de mis compañeros me dice que entrevistábamos a la futura ministra de Medio Ambiente de Chile y tal vez, es decir, más allá de, reconocemos, ¿no? Se reconocen esas diferencias con esta llamada nueva izquierda. Al mismo tiempo, Boric hace referencia a Lula, a Arce, a Petro, pero es un eje progresista diferente, ¿no? Que busca una estabilidad macroeconómica en un contexto de mucha influencia de la pandemia en las economías en la región y a nivel internacional. Entonces, ya si lo escalamos a nivel, es decir, ¿cuáles podrían ser más allá de los desafíos que podría tener el gobierno de Lula internamente? ¿Cuáles podrían ser esos desafíos de liderazgo a nivel internacional? Y pensando también en esta idea de la cuestión más ambiental, ¿no? En esta reciente visita que ha hecho además Lula por Europa, las temáticas del feminismo, es decir, cómo pudiese liderar Brasil a nivel internacional, retomar este liderazgo con temáticas probablemente nuevas o que siguen estando en las agendas a nivel internacional. No sé si Nayara quiere reaccionar a esto, Emir, como quieran. Tienen ustedes la palabra. Si me permite, Emir, yo creo, a ver, vamos a ver de nuevo cómo es la definición de esa letra pequeña. Cuando Lula fue excarcelado y sus condenas anuladas, dio un meeting, de estos meeting pandémico, en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos. Allí, o sea, fue un Lula vigoroso, superactivo, muy fuerte, tan carismático como siempre, pero para un pequeño grupo de periodistas, todos allí muy separados y tal. Y habló mucho, dio un discurso sin papeles de más de una hora, pero no mencionó el medio ambiente prácticamente, pasada, no mencionó el feminismo, porque Lula también, no olvidemos que es un señor de 76 años digamos, no quiero decir de otra época, pero él viene de una tradición política donde algunas de las cuestiones son distintas. Cuestiones que ahora son centrales, como el feminismo, bueno, asomaron en los años 70, pero han estado muy desaparecidas durante las últimas décadas y ahora vuelven con fuerza. Entonces, vamos a ver cómo es esa definición. Si veo en sus intervenciones más recientes el asunto del medio ambiente, que sin duda es capital para Europa,
para Estados Unidos, el Estados Unidos de Biden parecía que iba a ser más capital. Bueno, por ahora es más a nivel interno que a nivel internacional, pero es cierto que el primer gobierno Lula ya muestra cómo el gobierno brasileño se impuso un combate a la deforestación seriamente y consiguió grandes éxitos, que eso es una curva que continúa, digamos, fue reduciéndose la deforestación hasta que en 2016, como con tantas políticas públicas, a raíz, después del impeachment de Dilma, hay un cambio y empieza a aumentar. El feminismo, pues es un asunto que, pese a toda la atracción política que tiene en buena parte del continente, en prácticamente todo el continente, basta ver Chile, basta ver México o Argentina, aquí en Brasil es un asunto políticamente muy poco relevante. En el Congreso de Brasil las mujeres suponen un 15%, que es un porcentaje que lo deja prácticamente a la altura del Afganistán pre-talibanes. Una cifra que no tiene nada que ver con el resto de la región. Lo mismo ocurre con las concejalas. Entonces, aquí no es un asunto político. Veremos si en estas elecciones se habla de ello y tiene un espacio político o no es el momento todavía en Brasil. Así que vamos a ver cómo se va configurando esa agenda. Emir. Yo recomendaría a los que pudieran tener acceso a que vean la entrevista, la colectiva que hizo Lula la semana pasada, que fue la más larga intervención que tuvo, ahora ya no el momento que salió de la cárcel, pero toda la evolución política que tuvo hasta recién, que yo creo que es su perfil más amplio de lo que es el Lula hoy, lo que puede ser el Lula del futuro. Él siempre reitera que tiene que hacer más y mejor. Entre los temas estaría esos, por ejemplo, ¿no? Medio ambiente y el tema del feminismo, ¿no? Una cosa es que Brasil ha tenido protagonismo de mujeres, el PT en particular, la presidenta del PT, gran presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, o Dilma Rousseff como presidente de Brasil. Otra que el movimiento feminista, estoy de acuerdo, no tiene la fuerza que pudiera tener, dada la importancia del tema del conjunto de la sociedad. El tema del medio ambiente, sí, yo creo que está más diseminado, más asimilado por el conjunto de los partidos, particularmente los de izquierda, ¿no? El tema de la Amazonía, etc. No significa que hay una política ya de preservación, pero la preocupación prioritaria yo creo que sí hay. Los temas más agudos del feminismo, incluso el tema del aborto, es un tema no resuelto. Cómo plantearlo, cómo discutirlo, en qué medida será un tema de la campaña electoral, en qué medida será un tema de la campaña de Lula, etc. Eso se va a medir, yo creo, a lo largo de la campaña. Estoy de acuerdo que son temas que van a estar incorporados seguramente, pero no sé las soluciones, las alternativas planteadas, en qué medida ya hay maduración, digamos, de alternativas que puedan estar incorporadas al programa de Lula. Va a haber debates, conferencias de la campaña de Lula a lo largo de abril hasta agosto, digamos, que van a incorporar temas, ¿no? Yo creo que seguramente ese va a ser vamos a ver de qué manera el movimiento feminista, participando de esos debates, va a proponer alternativas sobre temas como, por ejemplo, el aborto, ¿no? Sobre eso puedo... Claro. No, sobre estos temas, yo creo que es importante que vayamos al grano, porque ahí están, ¿no? Quizá los puntos de conexión o de desacuerdo entre estas izquierdas que están surgiendo en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Boric en Chile, que yo estuve cubriendo ahí, fue fundamentada básicamente sobre el tema de la preservación del ambiente, el tema del agua, de la privatización del agua, de la tierra de los indígenas. O sea, en ese sentido no hay que decirle a Boric, mira, hay un tema nuevo que hay que poner en la agenda. Ese está en la agenda con bastante fuerza. Por otro lado, aquí en Argentina, que tenemos un gobierno progresista, si se quiere mencionar así,
hay debates como todo en Argentina, pero sí es un gobierno progresista. Pone mucha fuerza en el tema de la protección social, y eso es cierto. Si esa pandemia hubiera ocurrido con un gobierno como el de Macri, o un gobierno más neoliberal, los pobres, la gente que no tenía acceso a salud y a asistencia social, iban a pasar mucho peor. Y en ese sentido, el peronismo es muy contenedor. Pero la agenda del peronismo no tiene una línea de verde, de preocupación con el ambiente, ¿no? Y hoy hay protestas en Chubut por el tema del agua, hay protestas localizadas en regiones de Argentina por cuestiones de sequías y etcétera. Pero también, por otro lado, acá el tema de las mujeres pero es un logro de ellas, ¿no? Un movimiento de las mujeres muy fuerte. Logró que el tema del aborto fuera al Congreso 2 veces. En la segunda vez logró que fuera aprobado, y expandió filiales ahí a varios países como Colombia, México, que también ahora está despenalizando el aborto. O sea, hay diferencias entre las izquierdas, ¿no? Por eso nunca me gusta cuando me pregunto, hay una ola de izquierda, así como no me gusta decir si hay una ola de derecha, porque creo que a veces esos detalles y esos puntos pueden lanzar el debate para un lado o para otro, ¿no? Eso quería acrescentar más. También Nayara, no sé si quieres, sí. Va a ser interesante también ver dónde se coloca el PT, digamos, en el asunto de las pautas identitarias, qué va a ocurrir con los derechos de las trans, que aquí, por ejemplo, pues no deja de ser Brasil el país donde yo creo las trans son más visibles, pero por otro lado también las asesinan más. Si se quiere avanzar en derechos o no se quiere avanzar, si eso va a ser una pauta o no, es un asunto que divide mucho, pues como el aborto. Probablemente sean temas habrá que ver el PT en su intento de, digamos, recoger votos del centro, porque solo con los votos más a la izquierda y con los votos progresistas, yo creo que no se ganan las elecciones en Brasil, y menos en la primera vuelta, algo que solo hizo Fernando Enrique Cardoso en los años 90, 2 veces. Entonces, bueno, vamos a ver en esas pautas que son más divisorias socialmente, donde se ubica el PT y cómo aborda el asunto de los evangélicos, que aquí son una fuerza grande, que han adquirido muchísimo poder político en estos 3 años. Hay un nuevo juez evangélico, abiertamente evangélico en el Supremo. Bueno, pues todas esas cuestiones van a ser muy interesantes de seguir en los próximos meses. Nayara, no sé, en relación a este elemento, ¿debería repetirse, cree usted, en Brasil una experiencia populista? Es decir, sabiendo que con Lula da Silva fue un populismo, pero en un contexto diferente, ¿cómo se estima que puede ser ese liderazgo de Lula con todos estos elementos que hemos traído a colación, con el tema medio ambiente, feminismo, pero más allá de eso, desde el punto de vista de esa experiencia de líder dentro del país, cómo tiene que ser? Es decir, ¿se repetirá? Bueno, yo creo que va a tener que, si ganara las elecciones, va a tener que también seducir a todos aquellos que no le hayan votado, que le tendrán miedo y le tendrán inquina en vista de la situación de la que venimos. O sea, el bolsonarismo no va a desaparecer si Bolsonaro pierde las elecciones. Tiene un núcleo duro que es verdad que su popularidad se ha ido erosionando muchísimo a medida que avanzaba la pandemia y que empeora la situación política, o sea, digamos, que empeora la situación económica, perdón, pero ahí tiene un apoyo de un 20-25% sostenido, que no ha perdido en ningún momento, y toda esa gente va a seguir haciendo ruido y va a seguir teniendo voz política.
Y como decía Emir, Lula quiere, digamos, no solo ganar el partido, quiere ganarlo por goleada para tener tranquilidad y gobernar. Porque si solo gana el partido por la mínima, le van a hacer sufrir muchísimo, Sí. con una coyuntura económica difícil. Emir y Silvia. En ese tema, yo creo que la comparación que se suele hacer, ¿no? Bolsonaro-Trump, yo creo que Bolsonaro saldrá del gobierno en situación de mucho mayor debilidad de lo de Trump, no solo con enorme cantidad de procesos en contra de él y de los hijos, de la cual se defiende ahora porque está en la presidencia, sino porque no tiene partido. Trump tiene el otro gran partido político nacional con gobernadores y todo. Bolsonaro ya no tiene eso. Entonces es una diferencia fundamental para su supervivencia, ¿no? Pero quería mencionar además que los temas de la campaña yo creo que van a ser obligadamente económicos y sociales. El tema de los identitarios y todo van a estar. El PT es un partido que no tiene por qué definirse por la prioridad de la política de clase, de la política social o de la política identitaria. El PT es un partido muy amplio que tiene todos los sectores a su interior, ¿no? De alguna manera. Entonces, incluso movimientos indígenas, etc. Entonces va a ser un gran espacio de debate político significativo, ¿no? Y Lula hoy es un líder nacional, no es el candidato del PT ni de la izquierda, ¿no? Yo creo que el apoyo que él tiene, que llega a un 48, 45, etc., el más importante analista electoral de Vox Populi dice que nunca hubo una proyección tan clara de resultados probables como las que existen este año, sea por la consolidación de Lula, sea por la incapacidad de Bolsonaro de recuperar apoyo, y en tercer lugar la dificultad de Moro u otro candidato de sustituir a Bolsonaro. Entonces es mucho tiempo hasta allá, no son 8 meses hasta que se vote, pero la proyección y la estabilidad de los votos de Lula, ¿no? Siempre arriba del 40%. Entonces es un nivel de apoyo muy amplio, que él está, no solo la foto, la tendencia, los contactos políticos de Lula son para ensanchar más todavía el apoyo, si no en primera vuelta, en eventual segunda vuelta o eventual gobierno de Lula. El tema del vicepresidente no tiene más importancia. Tiene importancia los temas que él va definiendo, ¿no? Que va a revisar privatizaciones, va a terminar con el techo de gastos. Lo que importa, como dice, es el techo de salarios, no el techo de gastos. El PT gobernó muy bien, con grandes políticas sociales, sin desestabilización de las finanzas públicas, sin inflación. Ha demostrado que, ¿por qué que el PT puede superar dicotomías aparentemente insuperables? Crecimiento económico con distribución de renta permite atender a múltiples sectores, tanto sector empresarial, sector productivo del empresarial. El que estará contrariado es el sector especulativo, que hoy es claramente predominante en la economía, y eso va a quedar, no va a tener la prioridad que tenía ahora. Puede convivir con Lula, y han convivido, ¿no? Pero lo más importante, lo que cambiaría es lo que dice Lula, poner los pobres en el presupuesto y poner los ricos en el impuesto a la renta, ¿no? Es decir, que los presupuestos incluyan políticas, recursos directos para priorizar políticas sociales y que los ricos pasen a pagar impuestos, ¿no? Yo creo que es el esquema que él tiene y que funciona, digamos, políticamente y electoralmente, ¿no? Creo que la perspectiva hoy, a mi juicio, es una victoria de Lula en primera vuelta, ¿no? Si es posible prever algo. Silvia, muchas gracias, Emir. Silvia, si quieres reaccionar a estos elementos, si no... Sí, yo diría que, bueno, estoy de acuerdo con Nayara cuando dijo que falta mucho tiempo y aquí las encuestas a veces también te nublan un poco el escenario. Aunque hay encuestas muy serias, hay otras encuestas. Hoy en día hay miles de encuestas, ¿no? Cada semana aparece una encuestadora nueva, pero las encuestadoras más serias de Brasil, que son Datafolha y el Ibope, sí están dando este resultado de una victoria hoy, no en primera vuelta, muy cerca de la primera vuelta, pero
un balotaje, ¿no? Una segunda vuelta entre esos dos candidatos con una victoria de Lula. Pero falta mucho tiempo, faltan muchos meses hasta octubre, en estatal, en este momento es el presidente, tiene la caneta, como decimos en Brasil, no tiene la lapicera, ¿no? con el Auxilio Brasil, va a hacer mucho ruido, como ya está haciendo, con la desinformación, con fake news, con su red armada ahí de blogueros y de diseminadores de fake news, o sea que la posibilidad de que Bolsonaro estreche este gap que hay entre los dos, yo la veo posible, ¿no? Pero sí, como dijo Emir, la proyección a partir de los números de hoy son claras, apuntando una victoria de Lula, ¿no? Pero yo esperaría pasar el tiempo para estar tan seguros de este tema. Sí, Solo una cosa claro. sobre los temas identitarios y Lula, que, sí, es cierto que su campaña no estará basada en esto, porque lo suyo es el tema del pobre, que el pobre pueda comer 3 veces al día, que me parece que va al grano del problema de la población brasileña y está muy bien que sea así. Pero él va a tener el apoyo de partidos de izquierda que están a la izquierda del PT, ¿no? Que van a estar con él, el PSTU, el PSOL, que a nivel nacional van a estar apoyando a Lula en contra de Bolsonaro. Y sí, que son más jóvenes y están más vinculados y comprometidos con causas identitarias. Estos creo que serán una fuerza de empuje de esos temas identitarios para el programa del PT, creo yo. No sé. Sí, muchas gracias por este apunte, Silvia. Y yo creo, probablemente nos estamos adelantando con este seminario, con este debate, pero justamente cae en el momento en el que Lula realiza una visita a Europa, donde se encuentra con el expresidente, donde se encuentra, perdón, con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, con Olaf Scholz, canciller de Alemania, con el primer ministro de España, buscando, ¿no?, refuerzos, intentando demostrar, como dice él, que Brasil todavía es querido por el mundo. Entonces, tal vez una última pregunta: ¿de qué manera estos países y la Unión Europea en general pudieran contribuir a reposicionar Brasil, su economía y su industria a nivel internacional? ¿Qué opinan? No sé, Nayara. Bueno, vamos a ver, la Unión Europea, desde luego, lo que sí tiene Lula es, digamos, experiencia y pedigrí. No va a ser, si gana las elecciones, aquello que haga no van a ser grandes sorpresas. En ese sentido, los líderes internacionales, cuando se encuentran con Lula, se están encontrando con alguien a quien ya conocen y a quien ya tienen tomada la medida y que saben que puede funcionar. Es un demócrata, no cabe ninguna duda, y eso no se puede afirmar con esa contundencia de Bolsonaro. Por lo tanto, en principio, supongo que buena parte de los líderes, bueno, buena parte no, seguramente todos los líderes europeos, salvo Orbán, prefieren un Brasil gobernado por Lula, porque sin lugar a dudas va a ser mucho más fácil la relación. De todos modos, hay que ver en estos meses si al final no hay una parte de los brasileños que se encuentra votando entre el menos malo, porque digamos, hay una parte, a ver, Lula y la anulación de sus condenas ha generado un grado de ilusión que no se estaba viendo, porque los bolsonaristas se están desilusionando. Esa gira por Europa, es verdad que ha cambiado muchísimo la percepción dentro del propio Brasil que los brasileños tenían de Lula. O sea, la gente que ha estado al lado de Lula durante todo su calvario judicial, evidentemente no ha cambiado de opinión, pero cuando yo llegué hace 3 años a este país había un arraigado antipetismo muy visceral que, digamos, se ha enfriado mucho con la anulación de las condenas de Lula y sobre todo con ese viaje que, por otro lado, en la prensa
brasileña tuvo un eco bastante pequeñito, pero fue ver la foto de Macron recibiendo ahí a las puertas del Elíseo a Lula cuando de repente hubo una especie de despertar de decir, vaya, en fin, Brasil vuelve a tener un lugar en el mundo que es algo importantísimo para cualquier nacional, pero para los brasileños es muy importante también esa mirada que hay, esa percepción que hay de ellos desde fuera. Entonces, lo que decía, nos podemos encontrar en una coyuntura en la que más allá de los que ya estaban con Lula o han estado con Lula y están ganando, se están ilusionando con Lula, puede haber una parte de gente que votó con ilusión a Bolsonaro, que se ha desilusionado con Bolsonaro, pero que en el último minuto vamos a ver si se encuentra votando entre, bueno, este no me gusta y este tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque todavía me sigo encontrando con muchísima gente con la que yo hablo en la calle en Brasil que está esperando que salga alguien, que salga alguien, que salga un tercero que les seduzca más. Y no parece, como Emir decía al principio, que esté cuajando ninguno de esos candidatos. El único nombre que se acerca es Moro, pero no está despegando en las encuestas. Entonces, vamos a ver en ese, digamos, mercado de la seducción y de ilusionar al votante cómo caminan las cosas. Muchas gracias, Nayara. Miren, ¿de qué manera pudiese la Unión Europea, los países de Europa, contribuir a reposicionar Brasil a nivel internacional? Bueno, hay desde luego los intercambios económicos, pero además ayudó a consolidar, a liquidar la posibilidad de algún tipo de golpe interno, ¿no? Dar el apoyo político internacional. Además, Lula está circulando por el mundo con Celso Amorim. Fue a Europa, Argentina, iba a ir a México, se cambió, pero va de nuevo a México, va a Estados Unidos, etc. Ya demuestra la continuidad de la política internacional que tiene él. Entonces yo creo que él es el que mejor tiene posibilidad de captar inversiones y apoyos políticos, etc., indudablemente. Además tiene la ventaja, se puede decir, de la comparación con Bolsonaro, ¿no? Que es un personaje más degradados a nivel internacional, entonces la comparación le favorece ampliamente. Quisiera decir que Bolsonaro tiene una dificultad grande de poder recuperarse, ¿no? Por una parte tiene que atender al tema de la inflación, que afecta a la gente, etc. Y eso, haciéndolo, tiene que aumentar la tasa de interés, tiene que tener una política económica más dura. Y eso le dificulta tener políticas redistributivas, que en algún momento le dio algún tipo de apoyo. Entonces está prisionero de una trampa porque no pudo controlar la inflación. Y hoy es el tema que más afecta a la gente, sea a los economistas por una parte, sea a la gente por una inflación de un 10% al año para los niveles de Brasil es muy alto. Y eso afecta a la comida cotidiana de la gente. Yo quería decir también que en las encuestas, para concluir, los evangélicos hoy están divididos. Es decir, Lula ganó la mitad de los evangélicos. No sé si los gana como evangélicos o si porque los evangélicos también comen, también pasan hambre, también necesitan tener políticas económicas y sociales. Pero los evangélicos ya no son un bastión de Bolsonaro. El sector que sigue apoyándolo mayoritariamente es el gran empresariado. El gran empresariado brasileño sigue dando apoyo porque está ganando mucho con privatizaciones, con especulación financiera, etc. Y otras ventajas que el gobierno le posibilita. Pero ya los evangélicos no son un bastión de apoyo de Bolsonaro. En las encuestas hay pequeña ventaja de Lula o de Bolsonaro, pero en común hay un empate, un equilibrio, digamos, división de los evangélicos entre Lula y Bolsonaro. Antes de pasarle la palabra a Silvia, Emir, ¿y cómo Lula va a lograr estabilizar este problema de la inflación en el país que le deja a Bolsonaro? Bueno, por ejemplo, el tema energético, ¿no? Que es un tema que pesa fuertemente. Simplemente Brasil, un país autosuficiente en petróleo, no tiene por qué regular el precio energético por el dólar, por el mercado internacional. El PT terminó con eso, ¿no? Siendo autosuficiente no debiera ser un factor de presión inflacionaria. Desdolarizar, digamos, el tema energético es uno de los temas que más presiona. Pero es el esquema anterior. Crecimiento económico, distribución de renta, expansión del mercado interno de consumo, no significa necesariamente inflación, no significa desequilibrar las cuentas públicas, ¿no? El PT cuidó de eso.
claro, la situación puede ser distinta y seguramente lo es, sobre todo la situación internacional, de exportación. Además, la soya tiene un papel cada vez más consolidado en varios países de América Latina. Lula tuvo una reunión muy importante con los productores de soya que criticaron duramente a Bolsonaro por la deterioración de las relaciones con China, ¿no? Y que Lula tiene una relación mucho mejor. Entonces, va a tener que conversar con mucha gente y seguramente Lula va a tener la última palabra en la política económica. Él reunió con economistas, etc., pero no ha nombrado ninguno. No va a haber un vocero económico de él que diga, ese es el hombre como es Paulo Guedes ahora, fue en su gobierno, otros no. Él tiene control suficiente, capacidad suficiente para tener la palabra definitiva, que va a ser un punto de vista político, ¿no?, sobre la economía. Muchas gracias, Emir. Silvia, entonces, ¿cómo reposicionar a Brasil a nivel internacional? ¿Puede Brasil regresar a ese primer plano en el mundo? Yo creo que más que la llegada de Lula, la salida de Bolsonaro va a ayudar mucho a Brasil, ¿no? Estamos hablando de un líder, de un presidente que en el último G20 en Roma nadie quería hablar con él. Él tuvo que intentar hablar de fútbol con los camareros que estaban sirviendo café y ni ellos parecían entender qué era que ese tipo quería. Y después se quedó aislado en un rinconcito y nadie le habló. Eso con Lula no pasaría de ninguna manera. Iba a haber una disputa para sacar fotos, para hablar y todo eso, ¿no? Yo creo que solo la idea de que salga Bolsonaro y que entre un político experiente, que ya lidió con grandes mercados, ya lidió también con el gran empresariado brasileño, que ganó mucho con Lula. No hay que perder eso de vista también, ¿no? O sea que el mercado sigue con Bolsonaro hoy, pero el mercado también es una cosa muy, muy abstracta y muy fluida, ¿no? En su momento también ganó mucha plata con Lula. Y Lula va a depender ahí, creo, de la habilidad de Lula, que él la tiene, de conversar con esos tipos. Él sabe con quién tiene que hablar en el empresariado para convencerlos a entrar en su barco. Ahora, si él tendrá las condiciones nuevamente, es un futuro que no es igual al pasado y no sabemos qué puede pasar, ¿no? Pero la salida de Bolsonaro ya sería ya abriría la puerta para que la gente mirara a Brasil distinto, volver a mirar a Brasil con más respeto. Coincido. Muchas gracias a los panelistas, Silvia, Nayara, Emir, por aceptar nuestra invitación, por sus respuestas, sus comentarios. Nos vamos a ver probablemente, los invitemos nuevamente en los próximos meses para ver cómo sigue evolucionando la situación en Brasil y que analicemos en retrospectiva entonces nuestras previsiones, su futuro, como decía Silvia, futurólogos en relación Sí. a Brasil. Y pues nada, los esperamos el miércoles que viene. Vamos a hablar sobre las elecciones en Italia. Esta vez regresamos a Europa. Y muchas gracias a todos, a los que nos siguen y a los que nos acompañan en la transmisión. Hasta la próxima. Gracias. Bueno.